Le damos gracias a nuestro Señor por estar aquí hoy, en esta mañana. Me acordaba yo eh, por una de las canciones que cantamos eh, cuando yo tenía como 5 o 6 años y mi mamá me llevaba a la iglesia y se cantaba con himnario y los cánticos que nosotros levantábamos delante del Señor. Y siempre que cantábamos yo levantaba mi mirada hacia el frente y veía un póster, veía ahí algo colgado, un papel, y era un camino así blanco y rodeado de verde y una cruz al final y muchos puntitos negros en ese camino. No sé si los que son de mi edad como Antonio vieron ese mismo póster en las iglesias de ellos. También. Y, y dándole gracias al Señor porque tantos años después, una vida completa o 2 vidas casi, todavía nos da el privilegio de podernos congregar y de poder seguir alabándolo y de poder seguir sintiendo la misma alegría que sentíamos hace 50 años atrás. Eso es precioso, hermanos, porque nuestro Dios siempre está regenerándonos, siempre nos está bendiciendo, siempre está pendiente de nosotros y sobre todo siempre nos está dando el mismo gozo, la misma alegría de podernos congregar y estar delante de su presencia. Eh, Hace poco una noche estaba leyendo la escritura y me leí algo que me impactó muchísimo, algo de lo que hace algunos años atrás había traído una enseñanza, también una pequeña enseñanza. Y lo vi desde otro punto de vista y me hizo algo en mi corazón, me ocasionó algo. Yo dije, le pedí al Señor para que me regalara la enseñanza. Y cuando estábamos en el cántico, en la alabanza, había uno que decía, toca en Sión la trompeta porque el día del Señor llegó. Y resulta que el mensaje para esta mañana está en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Parece que algunos se nos indigestaron con la comida de la boda ayer que no vinieron hoy. Los únicos que deben de estar indigestos son los novios, del resto no. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11 y 12. Dice así el Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Bendito eres tú una vez más, Rey. Gracias por cada una de las personas que están aquí reunidas, amado Dios. Y gracias por todos aquellos que están allá en sus casas, Padre, viéndonos, Padre bendito, a través de Zoom, Señor. Te ruego para que tú toques cada uno de nuestros corazones, amado Señor, para que tu palabra no retorne vacía, sino para que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor bendito. Que tu palabra venga y conmueva nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que levante esa obra que tú estás haciendo en nosotros, que la avives, Padre bendito. Que se vea, Padre, en cada uno de nosotros esa obra de tu Espíritu poderoso, esa transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas, llevándonos a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Impáctanos, mi Rey, y llénanos siempre de todo lo tuyo, de todo lo que está en lo alto, de toda buena palabra, de toda riqueza que proviene de ti, de esa unción maravillosa, amado Señor, que es la que nos enseña todo, oh Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y le puse como título el día de la visitación. El día de la visitación, porque la escritura nos está hablando de ese día en que somos o vamos a ser visitados por el Señor.
Y lo curioso es que esa palabra visitación significa inspección. Significa, según el Strong's, superintendencia, específicamente obispado, oficio o visitación. Ese día de esa visitación, entonces vamos a ser inspeccionados. Y esta palabra es derivada de otra que significa inspeccionar, seleccionar, ir a ver, relevar, buscar, visitar. O sea que ese día nosotros vamos a ser examinados, hermanos. Van a venir a reconocernos atentamente porque dice ir a ver. Generalmente uno tenía la visitación, que van y lo visitan a uno y le hacen agradable el rato o desagradable, depende de la visita. Pero en este caso, ese día va a ser el día de un examen, el día de una prueba, el día de un reconocimiento de lo que se está dando en nosotros. Si se está dando el resultado adecuado al esfuerzo, al trabajo que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y le empieza a hablar el Señor a un grupo de extranjeros y de peregrinos. Dice, amados, yo os ruego, como el Espíritu de Dios nos viene a invitar, nos viene a que recapacitemos y empieza, yo os ruego a vosotros, extranjeros y peregrinos. La gran mayoría de nosotros somos extranjeros en este país o hemos sido extranjeros, ya somos ciudadanos por adopción o pertenecemos a este país, hemos sido adoptados por este país y entendemos el término extranjero y peregrino. Un extranjero no ha estado toda la vida en el lugar en que está y posiblemente no permanezca toda la vida en el lugar en que está, mucho menos un peregrino. Nosotros tenemos nociones de lo que son los peregrinos cuando éramos pequeños y todavía en todo ese peregrinaje que se hacía, los lugares santos, en las romerías que se hacían, como muchas personas ciertas fechas especiales iban a esos lugares, peregrinaban hacia esos lugares y un peregrino no demora nada en esos lugares, es solamente una visita corta, amén, es solamente un corto espacio de tiempo y eso es lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, que nosotros estamos aquí por un corto espacio de tiempo. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso, somos extranjeros, no hemos echado bases sólidas en ese lugar. Y ese lugar es el mundo, esta vida, hermanos. Estamos de paso aquí, como un peregrino, algo transitorio, extremadamente rápido, ¿no? Es el paso de un peregrino por ese lugar de su peregrinaje. Así nosotros debemos entender que nosotros no somos de aquí, hermanos, que nuestra patria no está aquí, que nuestra patria es celestial. Nosotros pertenecemos a otro lugar, hermanos. Aquí solamente estamos por un momento, por un soplo, un instante. Y si nosotros entendemos que lo que estamos viviendo aquí es momentáneo, es muy corto, el Espíritu dice que nos ruega para que todo lo que nosotros hagamos en ese corto espacio de vida sea provechoso, en ese lapso tan pequeño por el cual nosotros pasamos por este mundo. Porque pensemos, cada cual en la edad que tiene, mire hacia atrás. ¿Qué tan rápido se pasó ese tiempo? Julito tiene 60 y algo de años. El hermanito Perafán, 80 y algo de años. Y si miran hacia atrás, ¿qué tan rápido se pasó el tiempo? ¿Cómo lo ve uno? Así como una saeta que vuela. Fue extremadamente rápido. No pensemos que el tiempo que vamos a vivir de aquí hasta que el Señor nos llame no va a ser igual.
o tal vez más rápido. Y si es rápido, si estamos viviendo a una velocidad tan impresionante, y aquí solamente vamos a estar en un instante nomás, es necesario que nosotros demos oído a lo que el Espíritu de Dios nos está aconsejando. Porque ese día de la visitación, ese día en que nosotros vamos a ser examinados, va a venir así, rápidamente también. El tiempo en que nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios va a ser un tiempo rápido. No va a ser una demora, no va a ser una carga. Dice que los días han sido acortados por causa de los que han de ser salvos, o si no, no se salvarían tampoco. Porque si nosotros vemos la escritura, antes vivían 900, después de esos 900, 100 y pico. Después dice David 80, 70 los más fuertes, 80 pocos. Y ya el tiempo se va y nosotros estamos ya mirando ese ocaso. Muchos. El ocaso ya está, el sol está ya cayendo, descendiendo, y nuestra vida, como esa sombra, desaparecerá. Nos iremos de aquí. Y a esos seres transitorios, a esos hombres y mujeres transitorios, el Espíritu le dice, te ruego a ti, entiende esto. Tú no vas a vivir aquí 200 años más. Vas a vivir unos pocos años y muy rápidamente. Te ruego que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y todos nosotros sabemos que el alma viviente, el ser viviente, es esa unión entre el barro y el soplo de Dios. Y nosotros como cristianos, la unión de nuestro cuerpo y el Espíritu Santo de Dios, y somos almas vivientes eternas en la presencia del Señor, no solamente seres humanos vivientes. Nos está hablando a nosotros que entendamos que en esa alma se está dando algo perfecto, que dentro de nosotros hay algo contra lo externo, la carne, nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Están luchando. Que hay una batalla dentro de nosotros, una batalla poderosísima. Y cada uno de nosotros la vive diariamente. Sus sentidos, las emociones, los sentimientos adversos hacia los demás muchas veces, que están ahí presentes, fuertes, animadversiones que uno vive hacia personas. Nos dice que eso está batallando contra lo santo que hay dentro de ti. Nos dice, fíjate, debes abstenerte de practicar eso, debes abstenerte de darle rienda suelta a esos pensamientos, debes abstenerte de darle rienda suelta a esas emociones como las iras que lo llevan a uno a las contiendas, a las peleas, a que la lengua se desate y ofenda a uno a las personas. Nos dice el Espíritu, abstente de eso, porque si tú no te abstienes de eso, esa batalla la van a ganar contra tu alma, contra lo santo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y si el tiempo es corto, podemos nosotros abstenernos de practicar esas obras de la carne, esos deseos carnales, esas pasiones desordenadas, porque no solamente una pasión desordenada es solamente la lujuria. Una pasión desordenada es que uno no pueda controlar su afecto o su desafecto hacia otra persona, hermanos. Cuántas pasiones desordenadas tenemos nosotros, cuántas cosas que nos arrastran a tener prácticas que nos lastiman. Y nos dice el Espíritu, te ruego que te abstengas de eso. Porque si nosotros empezamos a abstenernos de eso, solamente vamos a tener que abstenernos de eso un soplo,
un instante. Pero si no nos abstenemos de eso, ese soplo va a pasar y vamos a sufrir una pérdida enorme. Y nos dice el Espíritu que que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan en nuestra alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque si nosotros estamos dándole rienda suelta a todos esos deseos carnales que están en nosotros, que están dentro de nosotros, que pertenecen a nuestra naturaleza humana, ¿qué tipo de testimonio le vamos a presentar a los gentiles en medio de los cuales habitamos, hermanos? En medio de los cuales vivimos. ¿Cómo vamos a poder decirle a aquellos en medio de los cuales vivimos, cómo les vamos a decir, tu Dios reina? Si no reina en mí, si no me puedo abstener de eso, si no lo puedo controlar, si hago blasfemar el nombre del Señor por causa de mi comportamiento, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones, de lo que yo hago, hermanos. Porque muchos de nosotros nos portamos como los gentiles. No entendemos que somos hijos de Dios y nuestras charlas, nuestras palabras son similares a las de los gentiles. Si nosotros vemos lo que le sucedió a Pedro cuando estaba en el patio del sacerdote, la noche que capturaron al Señor y le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas como uno de ellos. Se distinguía por la manera como hablaba. Y es muy fácil para nosotros reconocer a todos aquellos que hablan como nosotros. Y a todos aquellos que hablan como nosotros, es muy fácil hablar con esas personas, así no se congreguen acá horas y horas y horas, porque hablan como nosotros, hermanos. Y cuando Pedro entendió que había sido descubierto, empezó a hablar con truhanerías para parecerse a todos aquellos que lo estaban rodeando en medio de aquellos de los cuales él estaba rodeado. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos nuestra manera de vivir santa, buena, en medio de todos los que nosotros estamos rodeados. Porque si la vida es un instante, si nuestra vida es un instante, es un soplo, la vida de toda la humanidad es igualmente un soplo. ¿Y cuántos aquellos que están alrededor nuestro no necesitan de que nuestra manera de vivir sea buena, correcta, santa, cristiana, para que también puedan alcanzar al Señor? Porque solamente van a tener una oportunidad en un instante. En el instante en que nosotros estamos con ellos, porque nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Y no vamos a ir al África a predicarlo porque tal vez jamás salgamos de aquí, del estado de Nueva York. Pero sí podemos alcanzar a muchos en el estado de Nueva York, ir y llevarles la palabra, el evangelio de vida, la enseñanza de la buena manera de vivir, estando acá cerca de nosotros porque no la conocen. Y si nosotros recapacitamos, esta nación necesita tal vez más que todas las otras naciones del mundo del Señor. Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. El nombre de Dios se borró de las escuelas. Usted puede hablar cualquier vulgaridad en la escuela, cualquier truhanería, cualquier inmundicia, pero no puede nombrar el nombre del santo, del limpio, del puro. No puede nombrar el nombre de Jesús. Una hermanita aquí me decía, puse a mi hijo en una escuela cristiana, porque si va a una escuela regular, cuando él hable de Jesús, allá lo van a hacer callar, y yo no quiero que lo hagan callar. Entonces, ¿a cuántos podemos nosotros alcanzar?
Porque desde que se borró el nombre del Señor, hermanos, en las escuelas donde se levanta a los niños, hemos obtenido nosotros esta sociedad en medio de la cual estamos, que muchas veces da ganas de vomitar. Por eso el Espíritu nos dice, mantén buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Dice en el libro de Mateo capítulo 5, no pierdan la cita de Pedro, por favor. Mateo capítulo 5. ¿Por qué nos toca a nosotros eso, hermanos? El verso 11 al 14. Amén. Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, gozaos cuando os vituperen. Y nos está diciendo en el libro de Pedro que nosotros debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Porque ¿acaso nosotros no somos raros en medio de esta generación? Si nosotros no aceptamos todo lo igualitario y todas las ideologías nuevas que hay, ¿no somos nosotros raros, discriminadores, casi que criminales? ¿No somos nosotros malhechores por mantener en nuestra vida claro el concepto, la doctrina que Jesucristo nos ha dado, a través de la cual nosotros podemos discernir y definir todo lo que es honesto y decente? Porque nos convertimos en malhechores y muchos de nosotros nos callamos frente a las cosas. Nosotros no discriminamos a nadie, cada cual puede ser lo que sea, pero nosotros no podemos ser lo que queramos ser, excepto excelentes hijos del Dios Altísimo, amados hermanos. Cada cual escoge, cada cual mira cuál va a ser su camino, y eso es respetable. Todos tenemos libre albedrío. Pero nosotros no podemos estar de acuerdo con cosas que no están de acuerdo a lo que nos ha sido enseñado. Y no solamente a lo que nos ha sido enseñado, sino a lo que nosotros hemos comprobado con nuestras vivencias, que es verdaderamente bueno, hermanos. Porque no estamos solamente por alguien que nos dijo que eso es. Estamos seguros por lo que hemos vivido, por el resultado que se da en nuestro corazón cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios está establecido, la paz que tenemos, la seguridad que tenemos. ¿La vamos a entregar? ¿Las vamos nosotros a rendirnos? No. Y van a murmurar de nosotros que no amamos, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, correcto, porque no tenemos el concepto de amor que Dios nos ha dejado en la Escritura. Entonces, hermanos, en el día ese que hablen de nosotros, que murmuren de nosotros, hermanos, dice, gozaos y alegraos, porque está escrito que eso nos va a pasar. Está escrito que tenemos que vivir eso. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué produce la sal? Hoy en día, ¿cuántos comen salado? Levante la mano el que come salado. Muy poquitos, ¿no? ¿Pero qué produce la sal? Retención de líquidos, se daña el riñón. No me diga solo sed,
pero nos vamos a referir a la sed. Produce sed, deseo de beber agua. Y dice, tú eres la sal. Y cuando tú hablas, generas reacciones. Cuando tú hablas, generas deseos en la otra persona, necesidades. Porque tú eres sal. Tú eres la sal de la tierra. Tu manera de vivir debe generar un deseo. Tu manera de vivir debe generar que otros quieran imitarte. Eso debe generar tu manera de vivir. Ahora, ¿hasta qué punto nuestra sal se está desvaneciendo? ¿Hasta qué punto nuestra manera de vivir es buena en medio de los gentiles o nos hemos diluido, nos hemos desvanecido? Y no es la manera de vivir que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en medio de todos aquellos que nos rodean. Porque si la sal se desvaneciere, ¿qué salará la tierra? ¿Con qué se salará la tierra? Así que nosotros no podemos desvanecernos como sal. Porque si nuestra manera de vivir no es la correcta, no es buena en medio de los gentiles, ¿quién va a salvar al mundo? ¿Quién va a crear la necesidad de Dios si nosotros no somos sal? Si nosotros solamente somos invitados de piedra. O si solamente nosotros hemos cogido este evangelio para vivirlo en la iglesia. O si solamente creemos que esto es para nosotros. Hubo una nación que creyó que eso era solo para ellos. Cuando el Señor la quería poner de ejemplo para que fuera la sal de la tierra en esa época. Y al contrario de ser la sal de la tierra, corrió detrás de las costumbres de las naciones vecinas. Y desaparecieron. Solamente la gracia de Dios le está dando la oportunidad todavía a una parte de ellos para que beban de la sal que nosotros, o coman de la sal que nosotros, los hijos del Dios viviente, les podamos otorgar. Porque dice que los gentiles se convertirán los judíos se convertirán cuando venga la plenitud de los gentiles, hermanos. Así que hasta con ellos nosotros tenemos responsabilidad. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Abraham mediante la fe. Entonces, amados hermanos, ¿qué tal soy yo como sal? Soy una sal yodada, de esa de mar, de la del Himalaya, esa que con un poquito ya se saló una olla así de grande de sopa. O soy un poco de sal, de una marca rara, que no sala y que toque, échele y échele y échele. ¿Qué tanto nosotros somos la sal de la tierra? Porque para que nosotros seamos sal de la tierra, tiene que haber en nosotros una característica del Señor Jesús que se llama el amor. Porque con amor es que se salan los sacrificios, hermanos. ¿Hasta qué punto nosotros somos esa sal de la tierra? Porque si nosotros no somos sal de la tierra, si la sal que usted compró no le está sirviendo para nada, usted no va a coger ese tarro donde está esa sal y lo va a poner en un lugar donde nadie se lo toque, en un lugar que le ocupe espacio en su cocina, ¿cierto que no? ¿Qué hace con esa sal? La bota a la basura. La bota a la basura. Porque no sirve para nada. Entonces corremos un riesgo nosotros donde no nos abstengamos de los deseos que batallan contra el alma, contra nuestra alma, en medio de los gentiles en medio de los cuales nosotros vivimos. Porque dice acá, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra?
No sirve para nada. Qué terrible, hermanos. ¿Hasta qué punto mi vida es esa sal que sirve verdaderamente? ¿Hasta qué punto otros pueden ver? Y si no lo ven, y si murmuran de nosotros, nos dice, adelantándome un poquito, que el día de la visitación se van a dar cuenta si lo que nosotros hacemos y decimos es correcto, para que glorifiquen al Señor. Porque si no sirve esa sal, dice, será echada afuera y hollada por los hombres. Y eso es terrible porque nosotros no queremos que nuestra vida tenga una pérdida, sino al contrario, nosotros queremos ir de altura en altura, de victoria en victoria, ser gananciosos en todo. Y nos dice lo mismo a través de otra parábola. Ahí en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz de los gentiles. Vosotros sois la luz de vuestros vecinos. Vosotros sois la luz de tus parientes, toma cerveza y baila reggaetón. ¿No es así? Pero si tú pones en tu carro reggaetón, dime hasta qué punto tú vas a convencer al gentil de que Dios es santo y que el vocabulario de Dios es puro. Porque el vocabulario del reggaetón tiene de todo menos de puro. ¿No es así? Entonces, hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si nosotros estamos asentados sobre ese monte alto, el monte de Sión, nuestra vida va a estar expuesta como una luz en medio de todos aquellos en los cuales nosotros vivimos, hermanos. Es algo que el Espíritu de Dios nos está poniendo a meditar. ¿Por qué? Porque en este tiempo de visitación se están dando en nuestras vidas muchos resultados, en los hermanos, en todos nosotros. Se está viendo la obra que había. Y uno ve las iglesias desocupadas. En lugar de ponernos todos alrededor del Señor, como que uno dice, a mí ya no me dio, puede que no te ha dado este. ¿No es así? A mí no va a pasar nada ya. No necesito de Dios. Entonces, hermanos, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que en estas situaciones mantenernos como la luz del día? Porque ¿en qué momento va a venir el día de la visitación? ¿Cuándo va a llegar? La Escritura nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y dice, si el padre de familia supiera que el ladrón va a venir esa noche, estaría toda la noche velando, vigilando. ¿Hasta qué punto nosotros estamos vigilando? Para que cuando venga ese día no nos tome por sorpresa, porque va a venir inesperadamente, intempestivamente, de un momento a otro. Y dice ahí en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, ahí antecitos de Mateo, donde estamos. El verso 1 al 5. Nos habla de esa profecía, de eso que está advirtiendo el profeta de lo que va a suceder. Y vamos a ver cómo es ese día. Por eso tenemos que estar nosotros pendientes, muy pendientes de ese día. Dice del verso 1 al 5. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor.
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí él viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice que vendrá súbitamente el Señor a su templo. Pero antes de que el Señor venga a su templo, dice que Él ha preparado mensajeros que están preparando el camino. ¿Y no escuchamos nosotros permanentemente esos mensajeros? ¿No escuchamos nosotros cómo nos hablan? ¿No escuchamos nosotros cómo nos ruegan y nos dice, pórtate bien, chico? Constantemente nos están hablando. Y nos están aconsejando y nos están guiando de cómo nosotros debemos hacer, de qué debemos hacer, de cómo debemos decir. Sino que muchas veces a nosotros nos molesta, otra vez va a hablar la misma cosa, ¿por qué vine yo hoy? ¿Cuántas veces no nos fastidian las palabras del mensajero, hermanos? Muchas, ¿cierto? Muchas veces nos fastidian las palabras del mensajero. Nos aburren, nos da ira. ¿Por qué otra vez tiene que hablar? ¿Por qué piensan ustedes que se tiene que hablar de esto? Porque se está preparando el camino delante del Señor. ¿Por qué? Porque va a venir súbitamente, de repente. Como le llamábamos nosotros cuando yo estaba chiquito, alguien le daba un infarto. ¿Y de qué se murió don Rafael? Don Rafael se murió de repente. De repente era un infarto, un colapso, y se cayó, eso era. Definía un amplio espectro de enfermedades de repente. De repente va a venir el Señor a su templo. Y nosotros somos ese templo del Señor. De repente el Señor nos va a visitar, hermanos, de repente, de un momento a otro, cuando no esperemos, y más si nosotros estamos habitando confiados, hermanos. Dice la escritura en el libro de Ezequiel, hablando de Gog y Magog, dice que vendrá la nación confiada, al pueblo que habita confiado, al pueblo que dice, a mí no me va a pasar nada. No podemos estar nosotros confiados, al contrario, debemos estar desconfiados, amados hermanos. Desconfiados de nosotros mismos, desconfiados de nuestra tranquilidad. ¿Por qué yo estoy tan tranquilo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué es como si se estuviera lavando un adobe? ¿Por qué siempre yo siento las mismas cosas hacia esta persona? Eso es lo que a nosotros nos debe cuestionar. Porque no podemos aguantar eso. Debemos, como dice el Espíritu, entender que esos deseos batallan contra el alma, contra la obra que Dios está haciendo en nosotros y que nos puede llevar a la destrucción. Vendrá el Señor súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, a quien clamáis en vuestras oraciones, a quien rogáis todos los días. Cuida a mis hijos, Señor, que no los coja un camión, Señor. Todas esas cosas, que no le pase nada en la escuela. Cuando uno debía, Señor, trata a mi hijo para que se convierta a ti, para que se vuelva a ti. Señor, está en tus manos, es hijo tuyo antes que mío. A ese que nosotros le clamamos, a ese que nosotros buscamos, súbitamente vendrá a su templo. Aquel que nosotros buscamos de un momento a otro, de repente, y he aquí viene, dice el Señor. O sea que pronto, muchos de nosotros tal vez estamos en medio de esa visita y no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado de que Él está tratando con nosotros, de que ahí está Él. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podría, según Pedro, soportar el tiempo de su venida?
los que se abstienen de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y nosotros tenemos un ejemplo sencillo en la Escritura. Cuando vinieron a capturarlo, la noche que Él estaba en el monte de los olivos, en Getsemaní, ¿se acuerdan? Que vino aquel y le dio su beso. Y Pedro saca la espada y ¡pum!, le quita la oreja a Malco. Y le preguntan al Señor, ¿tú eres? Y dijo, yo soy. ¿Y qué pasó cuando Él dijo, yo soy? Todos cayeron. Todos cayeron al piso cuando Él dijo, yo soy. ¿Quién podrá resistir cuando ese yo soy venga? Nadie, amados hermanos. Nadie. Porque nadie puede estar en pie delante de su presencia inconmensurable, hermanos. ¿Y por qué? Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. O sea, cuando Él venga a su templo, Él va a meternos fuego purificador. Como el fueguito que le metió a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que ese fuego purificador es fundir metales, es decir, refinar, literal o figurativamente, acrisolar, afinar, ensayar, fundidor, fundir, limpiar, probar, purificar, refinar. O sea que Él va a venir a hacer todo eso en nuestras vidas. ¿Ustedes alguna vez han ido a alguna fundición? Nunca. Yo me crié junto a una. Creo que es la primera que hubo en Colombia. El abuelo le vendió las tierras a un inglés de apellido Corradine para que hiciera su fundición y pusiera un alto horno. Porque en unas tierras que este señor tenía, en la parte de arriba, tenía hierro, piedra de hierro que tocaba fundir para sacar el metal. Y cuando uno va a ese alto horno, las temperaturas son espantosas, hermanos. Las personas que trabajan en eso, cuando se retiran, no duran mucho tiempo vivos. Por todos los gases y todo lo que emana de esa fundición. El calor es enorme. Y todo el metal que sale de ahí es líquido. Dice que así va a venir el Señor a fundirnos. Y para fundirnos tiene que pasarnos por temperaturas altísimas, por situaciones bien difíciles, para poder extraer de nosotros lo eterno, lo bueno, lo perfecto. Se necesita pasar por esos momentos complicados, difíciles, para que una naturaleza diferente, que está entremezclada con la humana, surja y quede, para que pueda habitar toda la eternidad delante de la presencia del Señor. El hermano Perafán era joyero, ¿cierto? Todavía tiene oro guardado, me decían, ¿no? Y se necesita temperaturas altísimas. Exacto, y se pone en un crisol. Y un crisol es un recipiente refractario donde se puede poner todo ese metal líquido, donde se acrisola. Así es el día de la visitación. Porque dígame una cosa, la Escritura dice que lo santo de Dios, lo puro de Dios, no puede cohabitar al mismo tiempo con la inmundicia. Y es algo que nosotros debemos entender, hermanos,
que si no fuera por la sangre de Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios vino a morar a nuestras vidas, hubiéramos muerto, hermanitos. Porque ¿quién puede soportar la presencia de algo tan extremadamente santo y puro? La sangre de nuestro Señor ha hecho posible que su Espíritu more en nosotros. Y en nosotros hay dos naturalezas que batallan una contra la otra. Y de la voluntad de nosotros depende cuál de esas dos naturalezas va a prevalecer. Depende de lo que tú quieras y de lo que yo quiera. No depende de Dios. Depende de ti y de mí. Muchos de nosotros decimos, Señor, quítame tal cosa. Señor, Padre, esto, lo otro, quítamelo, arráncamelo. Y el Espíritu de Dios nos dice, quítatelo tú. Despójate tú. Desvístete tú. Vístete tú. Es a nosotros los que nos toca. Y si nosotros lo decidimos, el poder que levantó a Cristo de los muertos va a ser la fuerza que nos va a capacitar para poder lograrlo, hermanos. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que va a actuar en nosotros para poder lograr quitarnos de encima todas aquellas cosas que batallan contra el alma, hermanos queridos. Y dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como un jabón, y el jabón es una lejía para limpiar, es una lejía para purificar. Generalmente se hace de grasa. Ahora tenemos de todo tipo de jabones. Seventh generation. Estaban hablando de first generation. Yo me acuerdo que nosotros tenemos una finquita junto a un río. Pasaba por ahí un río de agua cristalina. Y en tiempo del verano, en las fincas no había acueducto y las mujeres bajaban a lavar al río. Y había unas piedras especiales, como un lavadero, como hechas a propósito, y ahí venían y lavaban. Y yo veía cómo ablandaban el mugre, la impureza que se prendía a las prendas, especialmente a las sábanas y a la ropa blanca. ¿Sabe cómo hacían? ¡Pum! Y ¡pum! Y otros agarraban con un palo así, le daban garrote, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? No me digan que no se acuerdan, ustedes lavaban en ríos. Ahora ya como somos New Yorkers, ¿no? We forgot everything. Hermanos, así se lavaba. Entonces imaginémonos cómo vamos a ser nosotros limpiados, purificados por esa lavandera o por ese lavador, hasta que no quede en nosotros ningún tipo de impureza. Porque la Escritura nos habla a través de las cosas hechas, hermanos. Y dice que ese jabón, ese que viene a lavar con jabón de lavadores limpiará. Y limpiar es hacer brillante, es hacer puro, físicamente sano, claro, no adulterado, incontaminado. O sea que la obra que viene a hacer el Señor en su templo, cuando se va a sentar, cuando se va a tomar su tiempo, cuando no va a tener ningún afán, cuando tal vez el afán es nuestro, Él no nos va a dejar ir hasta que no quede, hasta la última impureza de nosotros, limpia, deshecha, quitada. Va a actuar para que nosotros seamos seres puros, inocentes y santos. Ustedes saben el trabajo que debe haber para volver al hermano Perafán inocente, con todo lo que él debe haber visto en la vida. Ah, o a Julito, mire, se ríe Julito. Va a tener trabajo, ¿no? Si tiene trabajo en un niño de 13 años, entonces se va a necesitar tiempo para volver a llevarnos a ese estado de perfección, a ese estado de expiación,
dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Podríamos nosotros pensar que esta palabra es solo para los levitas, para los sacerdotes, a los cuales Malaquías les está hablando. Pero acuérdense, hermanos, que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Ya no necesitamos al levita. Porque si necesitásemos al levita, yo no estaría aquí. Y pienso que ustedes tampoco, porque no veo a ningún judío aquí sentado. Se está refiriendo a los hijos de Dios, hermanos. A todos aquellos que hemos sido escogidos como ese real sacerdocio. Vamos a ser afinados en esas temperaturas altísimas, así como se afina el oro, así como se afina la plata, así como se lavaba la ropa, para que podamos traer nuestra ofrenda agradable, justa, delante de la presencia del Señor. Y dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, los años de la fiesta, los años de David, los años de Ezequías, cuando nos habla la escritura de esa relación que tenía este pueblo con Dios, los años de Moisés, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. ¿Aquí alguno practica la hechicería? Ninguno, ¿cierto? Tal vez, ¿no? No alumbran por ahí nada. Una escobita detrás de la puerta volteada patas arriba, ¿no? Pero la escritura dice que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y somos rebeldes, somos hechiceros. Que es similar a la hechicería. Eso dice la escritura. Entonces examinémonos, porque si nosotros no estamos haciendo completamente la voluntad de Dios y estamos en una obstinación, somos iguales a los hechiceros. Dice, y adúlteros. No acudimos nosotros a otros dioses de vez en cuando, no tenemos nosotros otros ídolos, otros maridos, fuera de nuestro marido que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ese tipo de adulterio en nosotros. Dice, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia y al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquellos que se relacionan mal con los hermanos, aquellos que no entienden que Cristo habita en la vida, en el corazón de los hermanos. No estoy yo contra ellos, no estoy yo contra el que habla de aquella persona, no estoy yo contra el que murmura. Yo estoy contra eso, dice el Señor. Pero si nosotros vemos, Él va a venir a purificarnos, hermanos. Voy a dejar esto aquí hoy y dentro de 8 días continuamos, hermanos queridos, porque es larga para cortarla intempestivamente. Amén. La otra semana vamos a ver cómo algunas personas entendieron cómo era esa visitación. Entonces pongámonos en pie, hermanos queridos. Y démosle gracias a nuestro Dios, porque la visita que Él nos hace a nosotros es una visita amigable, es una visita en paz, es una visita para bien de nosotros y al mismo tiempo es una visita para mal de nuestra carne. Porque va a venir y la va a fundir, va a venir y la va a quemar. Va a venir y nos va a tratar así como a las lavanderas en la República Dominicana, esas que iban a los ríos, trataban los tendidos blancos para que les quedaran blancos como nuevos. Y no había todo el tipo de desmanchadores ni blanqueadores que había antes. Era la fuerza de la lavandera la que purificaba, la que limpiaba la prenda. Era pura fuerza, a golpe, y quedaban limpias las prendas. Así que preparémonos, hermanos, para ese día. Miremos, examinémonos si muchos de nosotros estamos en ese día para aprovecharlo. Para decirle al Señor, como dicen muchos en la Escritura, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Porque todo lo que Él quiere hacer con nosotros es para bien. Amén, hermanos amados.
Gracias te damos, amado Señor. Gracias te damos por esta casa, Padre. Gracias te damos por tu iglesia, mi amado Señor. Gracias te damos, amado Rey, porque tú nos estás llamando a la unidad, mi Rey. Tú, mi amado Señor, nos estás trayendo actividades a través de las cuales tenemos que trabajar juntos para obtener un resultado, Padre. Y tú nos estás trayendo muchas muestras, hablándonos, mostrándonos todavía de lo que carecemos, Padre, para poder ser completamente limpios delante de ti, amado Señor, aprobados delante de ti. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre Celestial. Te ruego, Señor, para que podamos todos nosotros entender que el día de la visitación está aquí. Muchos estamos en ella, muchos estamos próximos a pasar, otros ya están saliendo del día de la visitación, porque han sido puestos en el crisol, Padre Santo. Levanta tu iglesia y fortalécela, mi Rey. Bendice cada uno de tus hijos aquí reunidos, Padre. Y sobre todo, abre el entendimiento, Señor. Abre el entendimiento, mi amado Rey, para poderte ver a ti tratando con nosotros, para poderte ver en medio de los tiempos difíciles, para poderte ver en medio de los tiempos de abundancia, porque aún con abundancia tú pruebas nuestra fidelidad, Señor. Si nuestros ojos, si nuestra confianza sigue puesta en ti o no, amado Dios.